Hola, bienvenido al video número 2 del curso de programación de videojuegos con LWJGL. Aquí veremos un tema muy importante, la estructura de un programa típico en nuestro curso. Está basado en el código de ejemplo que provee la página oficial, el mismo que usamos en el video anterior. Este programa estándar consta de las siguientes partes: las declaraciones globales y los métodos run, init, loop, main e invoke. El método invoke es heredado de la clase glfwwindowsize_callback. Veremos cada una de estas partes, y en la descripción del video podrás encontrar un enlace para descargar este código fuente. Empezando por arriba, declaramos un objeto de la clase glfwErrorCallback. Servirá para recabar información cuando un error suceda en nuestro programa. Luego declaramos un objeto de la clase glfwKeyCallback. Con él manejaremos acciones cuando se haga una entrada desde el teclado, es decir, cuando se presione alguna tecla. Después declaramos un objeto tipo long. Este será la ventana de nuestro programa. Definimos luego el ancho y el alto en píxeles para nuestra ventana. Luego definimos también otra constante que será la máxima coordenada que tendrá nuestro sistema de ejes tridimensionales. Pasamos al método run. Allí tenemos el manejador de excepciones try, dentro del cual invocamos a los métodos init, que inicializa los componentes del programa, y el método loop, que es de permanente ejecución mientras el programa está activo, y es donde se realizan todas las operaciones gráficas. Cuando el usuario termine el programa, el método loop finaliza. Entonces se destruye la ventana con el método glfwDestroyWindow. Luego se libera la instancia KeyCallback con su método release. Con el método glfwTerminate se destruye cualquier ventana o elemento que pueda quedar y se liberan los recursos computacionales usados por la aplicación. Finalmente, se libera la instancia ErrorCallback que estuvo vigilando por si algún error sucedía. A continuación tenemos el método loop. Aquí inicializamos todos los elementos y características de manipulación del programa. Lo primero que hacemos dentro es establecer el ErrorCallback con el método glfwSetErrorCallback. Luego inicializamos la librería glfw, que es la encargada de manipular las ventanas. Si no se logra inicializarla, se lanza una excepción. Luego pasamos a configurar la ventana. Agregamos el estado de no visibilidad a dicho esquema con el primer glfwWindowInit. Con el segundo añadimos la posibilidad de redimensionar. Hasta ahora se ha hecho un esquema de cómo será la ventana. Lo siguiente es crearla, y para ello usamos el método glfwCreateWindow, en el que usamos los parámetros de ancho y alto ya definidos, y asignamos un título para la ventana. Verificamos que la ventana haya sido correctamente creada, y en caso de que no, lanzamos una excepción. El método glfwSetKeyCallback establece la instancia KeyCallback como aquella que se encargará de manejar todas las entradas que haga el usuario en el teclado en la ventana que hemos creado. Dentro del mismo método se la ha instanciado, y en su código se puede ver que estará alerta por si en algún momento se presiona la tecla escape, en cuyo caso se cerrará la ventana y con esto se terminará el programa. Podemos hacer que al presionar alguna tecla el programa realice alguna otra acción, pero esto es algo que veremos en un posterior video. Con la siguiente línea se obtiene la resolución de la pantalla o de la pantalla principal, en caso de tener más de una en el mismo computador. Luego ubicamos la ventana en el exacto centro de dicha pantalla con las operaciones que realizamos en el método
glfwc.const. Para entender la siguiente línea, debemos saber qué es un context o contexto en OpenGL. OpenGL es la parte de LWJGL que está encargada de todos los gráficos, y su contexto es como un espacio en el cual realizará todos sus trabajos. Todos los estados y mecanismos de funcionamiento de una instancia de OpenGL estarán asociados a dicho context. Si es destruido, también se destruye la instancia de OpenGL. Con el método glfwMakeContextCurrent se fija la ventana creada como el área en la que trabajará el contexto actual de la librería OpenGL. El método glfwSwapInterval trabaja con las actualizaciones de imagen que se hacen en la pantalla. Como debes saber, la computadora está actualizando todo lo que proyecta en pantalla muchas veces en cada segundo. Este método fija la cantidad de actualizaciones que nuestro programa va a esperar antes de realizar algún cambio. Dejar su parámetro en 1 significa que nuestro programa va a actualizar sus gráficos cada vez que la pantalla actualice toda su imagen. Lo último en el método init es hacer visible la ventana creada mediante el método glfwShowWindow. Luego viene el tercer bloque, el método loop. La línea glfwMakeContextCurrent del bloque init dispuso la ventana window para ser usada como contexto actual de OpenGL. Ahora con la línea glcontext.createFromCurrent se crean los enlaces respectivos a OpenGL para poder trabajar con todas sus características en dicha ventana. Aquí debemos hacer un paréntesis para ver algo respecto a los colores. Todos sabemos que la inmensa variedad de colores que existen pueden ser creados a partir de la combinación de solo tres, el rojo, el verde y el azul. A estos se les denomina colores primarios, y al combinarlos en mayor o menor intensidad, se puede conseguir todos los colores que el ojo humano puede percibir. Estos tres colores son ampliamente usados en programación con sus nombres en inglés Red, Green y Blue, es decir, RGB. Nosotros usaremos estos tres colores y los combinaremos en grados de intensidad que están representados por números reales que van del 0 al 1, donde el 0 significa ausencia del color y el 1 significa la máxima intensidad del mismo. Así, por ejemplo, una combinación de R igual a 1, G igual a 0, B igual a 0, significa que se tiene únicamente el color rojo. Una combinación de R igual a 1, G igual a 1, B igual a 1 representa el color blanco. La combinación R igual a 0, G igual a 0, B igual a 0 representa ausencia de color, es decir, el color negro. Se puede realizar infinidad de combinaciones usando decimales. Volviendo al código, la siguiente línea es el método glClearColor, el cual establece el color por defecto con el que se borrará o limpiará el fondo de la ventana. El método recibe 4 parámetros. Los 3 primeros son para las intensidades de los colores rojo, verde y azul, graduadas del 0 al 1. El cuarto es para el nivel de opacidad. El 1 representa que el color tiene total opacidad y el 0 significa ausencia de opacidad, es decir, transparencia total. Puede fijarse cualquier color, pero para nuestros fines es conveniente ponerlo en blanco y con un nivel de opacidad igual a 1. Debo mencionar que debes colocar la letra F al final de cada valor que asignes para indicarle a Java que es un tipo de dato float. Luego tenemos el bucle while, desde el cual graficaremos. El contenido de este bucle se ejecutará por tiempo indefinido y solo se detendrá cuando se cierre el programa. La primera línea del bucle es la que limpia el fondo de la ventana con el color antes especificado en el método glClearColor, es decir, borra toda la imagen dejando únicamente el fondo del color definido en glClearColor. El uso de las constantes glColorBufferBit y glDepthBufferBit
Lo veremos en un video posterior. GLFW Swap Buffers ordena que se haga el intercambio de los buffers. Aquí debemos hacer otro paréntesis. En este punto nos referimos a los buffers de dibujo, que son zonas de memoria destinadas a almacenar la imagen que luego será proyectada en pantalla. El programa escribe la imagen en esta área, la cual después envía automáticamente su contenido a la pantalla. Para mayor rendimiento se suele usar dos buffers. Uno corresponderá a lo que se está mostrando en pantalla en ese momento y el otro a lo que el programa está dibujando y será mostrado en la siguiente actualización de los gráficos de nuestro programa. Cuando se actualice, los buffers intercambiarán sus funciones. El que estuvo dibujando mostrará su imagen en pantalla y el que estuvo mostrando en pantalla será el espacio de dibujo. Estos intercambios se sucederán de forma indefinida hasta el fin del programa. Todo lo que queramos graficar debemos colocarlo entre las funciones glclear y glfwSwapBuffers. Luego tenemos la función glfwAllEvents, la cual procesa todos los eventos que pueden estar pendientes. Eventos como el presionar una tecla, redimensionar la ventana o moverla, mover el ratón, hacer clic, etc. pueden alterar la forma como deben verse las siguientes imágenes. Se usa esta función para asegurarse de que estos eventos causen modificaciones prácticamente al mismo tiempo en que suceden. En el bloque main solo ejecutamos el método run. En nuestro método invoke asociamos de nuevo el contexto de OpenGL al de la ventana, porque vamos a aumentarle características. Con el método glViewPort delimitamos el área de dibujo para nuestros gráficos. Los métodos glMatrixMode y glLoadIdentity los explicaremos en otro video por ser algo complejos de entender. Con el método glOrtho definimos las longitudes positivas y negativas de nuestros ejes de coordenadas. Será en este sistema de coordenadas en el que trabajaremos nuestros gráficos. Gracias por mirar este video. En el próximo empezaremos a realizar gráficos en nuestro programa. Considero conveniente que empieces a familiarizarte con el uso de los colores en el sistema RGB. Aquí te dejo como tarea algunas ventanas que debes realizar. Recuerda que la práctica hace al maestro y solo si practicas se consolidará el conocimiento en tu mente. De lo contrario, con el paso del tiempo lo olvidarás. Si conoces a alguien que tenga el mismo objetivo de aprendizaje que tú, hazle llegar el curso para que también pueda aprovecharlo. Recuerda que al presionar el botón me gusta, estás apoyando este esfuerzo por compartir el conocimiento, así que no dudes en hacerlo. Suscríbete para que estés al tanto de cada nuevo video. Que tengas un muy buen día.